Como habrán visto con estas imágenes, hoy vamos a hablar de economía en asuntos públicos. El 25 de mayo se cumplen 10 años de gobiernos kirchneristas y es una buena oportunidad para hacer lo que se llama balance y perspectivas, porque en estos 10 años han pasado muchas cosas. Mabel, se distinguen varias etapas, es una década, ya es un periodo bastante largo para que los especialistas exploren allí, se pueden sacar muchas conclusiones. Claro, porque hablamos de las décadas, bueno, ya hablamos de una década menemista y lo que significó el neoliberalismo en la Argentina. Bueno, ¿qué suponen estos 10 años de gobiernos que se plantaron como alternativos, distintos, post-neoliberales, como se los quiere llamar en la región, un modelo alternativo, como se plantea el propio gobierno? Entonces sería importante desmenuzar una década, ya es un tiempo razonable. Bueno, y hoy vamos a hacerlo con Bernardo Kosakov, que nos acompaña. Bueno, es muy conocido, economista, profesor de la UBA, exdirector de la CEPAL en la Argentina. Bernardo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Y bueno, una década es un periodo interesante para analizar. ¿Qué impresión tenés en primer lugar? ¿Qué dirías, tuvieras que decir algunas palabras sobre qué pasó en esta década? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y creo que vale la pena la reflexión, y esta década tiene muchos matices. Desde el punto de vista cuantitativo, obviamente hay un conjunto de resultados, sobre todo si lo tenemos hasta el final del 2011, que sorprenden en términos del desempeño de la economía argentina. Una tasa de crecimiento notablemente alta, el sector industrial por arriba de ella, un proceso de creación de empleo, un notable proceso de crecimiento del comercio internacional, las exportaciones se multiplicaron por 3, las importaciones por 4, un proceso de desendeudamiento, en fin, los números se conocen. Las polémicas son más fuertes en términos de cuáles fueron los determinantes que explican este buen desempeño de la economía argentina, y quizás uno tiene primero la visión más ortodoxa y ahí ponen un acento en algo que es incuestionable, el viento de cola favorable a nivel internacional, que está expresado en dos indicadores: uno, la mejora de los términos de intercambio; otro es la notable baja tasa de interés que tenemos, pero este segundo elemento, como hemos estado ajeno al mercado voluntario de créditos, no ha influenciado mucho en la Argentina. En los términos de intercambio, por decir, nuestro producto así más representativo de la soja, que hoy está, no sé, a 530, 540 dólares la tonelada, históricamente en la Argentina estaba por debajo de los 200 dólares la tonelada. Esto es una transferencia de ingresos hacia el país notablemente significativa. Y creo que en este punto hay un primer acuerdo de todos, los ortodoxos y los que tienen alguna visión más estructuralista. Pero creo que esto no explica todo. Primero, es importante entender las dos dinámicas de cambio estructural previa que tuvo la economía argentina, que hicieron que este viento de cola tenga muchísimo más fuerza. Si uno ubica desde finales de los años 70 hasta el nuevo milenio, los dos grandes cambios en la estructura económica argentina es la vuelta de los benditos recursos naturales y la transformación muy profunda con la generación de unas 20 plantas muy modernas y eficientes haciendo insumos básicos, que era la cosa que nosotros teníamos más que importar, lo que más dependíamos de las importaciones en la sustitución de importaciones. Esto es aluminio, acero, petroquímica, pasta de papel, etc. Y en este campo hoy tenemos las mejores fábricas del mundo operando en la Argentina. Cuando uno ve, por ejemplo, en el caso de los granos, desde el año 30 hasta el año 80, la Argentina producía 20 millones de toneladas de grano. Estábamos estancados y solo variaba por las condiciones climáticas. Hoy producimos 100 millones de toneladas de granos. Esto quiere decir que las cantidades aumentaron 5 veces, los precios aumentaron 3 veces, 3 por 5 nos da 15.
Es decir, el viento de cola tiene mucha fuerza. También se expandió la frontera agropecuaria, ¿verdad? Se cambió un ciclo húmedo y ahora Totalmente. se hace, no sé yo, soja en la pampa cuando antes era un desierto, ¿no? También. Por primera vez se expandió la frontera, un notable proceso de innovación tecnológica, etc. En los insumos básicos antes nos hacían consumir las divisas, ahora nos generan divisas porque abastecen al mercado doméstico y tenemos capacidad excedente y somos exportadores de aluminio, de acero, de petroquímica, etc. Entonces, el viento de cola estuvo muy favorecido por esas condiciones. El otro elemento que obviamente explica el buen desempeño era la alta capacidad ociosa que tenía la economía argentina. Al final del ocaso de la convertibilidad había un 20% de gente desocupada y había alrededor de un 15% de gente que estaba más calificada y trabajaba menos horas del puesto de trabajo que tenía. Eso era un potencial económico muy fuerte. Y en términos productivos también había un 30% de capacidad ociosa en las plantas industriales y también en la infraestructura, en áreas de telecomunicaciones, energía, etc. Cuando cambian las condiciones se permite utilizar esa capacidad. Y también en la primera etapa hay una brutal competitividad vía precio. Y esto tiene que ver, el tipo de cambio se fue de 1 a 3 y pico. Claro. Los salarios en la primera etapa eran regalados, los servicios públicos se especificaron y se congelaron, la tasa de interés baja notablemente. Entonces hay un fenómeno de fuerte capacidad ociosa con alta competitividad precio y un contexto internacional notablemente favorable. Y el otro elemento que es absolutamente determinante para el manejo de los equilibrios macroeconómicos es que nos sacamos de la puja distributiva a todo el tema de los acreedores externos. Eso es un rasgo importante, ¿no? El tema del... Bueno, es determinante. Final de la convertibilidad, el 50% de las exportaciones era para pagar servicios de la deuda. Hoy son el 6% de las exportaciones. Bueno, ahí hay algo, digamos, de la política económica interna que contribuyó a eso, digamos. No Definitivamente. De cola, o sea, y al mismo tiempo desendeudamiento... tuvimos un conjunto de instrumentos de política económica flexibles, Claro. no teníamos los contratos de la convertibilidad, etc. El otro elemento, obviamente, que con la capacidad ociosa alcanzaba para tener este desempeño, no, hubo un proceso de inversión también importante. La inversión pasó del 12% del producto, esto no alcanzaba ni para amortizar el capital, a valores en torno del 24%. Y acá se ve la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. Que aumentó la inversión, no hay la menor duda. Estuvo muy concentrada en el área de construcciones, en los últimos años actuó complementariamente la inversión pública que vuelve, y cuando vamos a las áreas de máquinas, equipos y demás, ahí ya los resultados no son tan contundentes. Lo que uno ve es una ampliación de la capacidad y una plena utilización de la capacidad productiva en un proceso de modernización y recuperación, pero sin ninguna dinámica de cambio estructural. Entonces no hay nuevos sectores, nuevas actividades, nuevas empresas que digan acá tenemos una generación de riqueza con un patrón de especialización muy distinto que teníamos en los años 90. Sí había algunos matices interesantes que podían ser como pequeños arbolitos que después constituyan el bosque. ¿Qué cosas son las que aparecieron como más novedosas? Que nos convertimos en exportadores de servicios, en sectores como el software, bienes culturales, publicidad, turismo. Claro. Todo esto tiene un fuerte impacto en el empleo y también en la generación de divisas. Aparecieron cosas interesantes en recursos naturales, la cosa polémica y fuerte en el campo de la minería, y apareció también algún sectorcito nuevo interesante en algún conjunto de gente que estaba exportando con más valor agregado. Esto es maquinaria agrícola, instrumental científico, en fin, bienes que justamente tienen un impacto en el empleo más importante. Pero esto no llevó a cambiar el patrón de especialización que fue excesivamente primarizado en los años previos, ya desde los años 90. Obviamente, cuando uno ve para adelante, esta capacidad ociosa se fue comiendo, también se fue comiendo la competitividad precio, y en algún momento el tema central era acelerar la tasa de inversión para que se produzca más y para que al mismo tiempo se genere bajo un patrón distributivo muy distinto que había en el pasado. Si nos vamos más contemporáneamente, cuando la presidenta anunció la sintonía fina, finales del año 2011, ahí había nuevos dilemas del manejo de la política económica.
Claro. A mi juicio había 4 temas centrales que requerían obviamente de un buen diagnóstico y buenos instrumentos de política para salir adelante. Vamos a verlo en el segundo bloque. ¿Cómo no? Porque lo que se dice habitualmente es que muchos distinguen 3 etapas en esta década. Una primera etapa, como la que nos decía Bernardo Kosakov recién, después de la devaluación, que fue de alto crecimiento con baja inflación. Una segunda, después con alto crecimiento, pero ya con una inflación creciente. Y la tercera, que es de inflación, y de eso vamos a hablar enseguida, y de bajo crecimiento. Estamos en la peor de las 3 etapas, pero vamos a seguir con esto enseguida después de la pausa. Ya volvemos. Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con vos a mejorar el subte A. Vas a ver cambios, algunos más grandes, otros más chicos. Juntos estamos trabajando para que cada día viajes mejor. Bienvenidos todos. Peugeot 3008. Descubrí nuevas alturas. Provincia Leasing te explica la lógica leasing. Una lógica bastante particular. Funciona así. Vos pagas la primera cuota del auto, que sería el equivalente al valor de la tuerquita, que sostiene la ruedita, que hace que se accione el resorte para que se levante el pituto de la puerta. Y te llevas el auto entero. Provincia Leasing. La manera simple de acceder a tu 0 kilómetro. Porque te financia el 100% hasta en 60 cuotas. Provincia Leasing. Una empresa del grupo Banco Provincia. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. La calidad. Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante: la calidad. La Serenísima. La verdad láctea. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy estamos haciendo foco en la economía de los últimos 10 años y lo que viene para adelante. Y la pregunta que había quedado para Bernardo Kosakov, nuestro invitado de hoy, es: la inflación volvió a instalarse, digamos, ya hace unos años, pero en un nivel que bordea lo peligroso, ¿no? No se ha espiralizado, como dicen los economistas, milagrosamente tal vez, como ha pasado sí en otras etapas de la historia económica argentina, pero es un nivel que acentúa mucho la conflictividad y la lucha por la distribución del ingreso, ¿no? Sí, claramente desde el año 2007 hay una aceleración inflacionaria que, como bien comentabas, no se espiralizó, y esto tiene que ver que el determinante de la inflación no es lo mismo que teníamos en los años 70, 80, que era un déficit fiscal que no había ningún mecanismo genuino como para poder financiarlo,
y hay dos anclas que la contuvieron, que es básicamente la apreciación cambiaria y bueno, la pérdida de los precios de los servicios públicos. Pero claramente la inflación complica la competitividad, complica los ingresos, sobre todo a la gente que tiene menor capacidad de negociación salarial, pero fundamentalmente también ataca al eje central que es la salida de largo plazo, que es el proceso de inversión y a la realización de contratos en el largo plazo. Al tema de la inversión se le agregó el tema de los subsidios públicos y que claramente uno está de acuerdo con los subsidios, pero siempre que sean evaluados socialmente y que tengan impactos en los dos elementos centrales que tienen que tener como resultados. Uno es la mejora en la eficiencia de la asignación de recursos, la otra la mejora en la situación de la gente más humilde. Y los subsidios de los servicios públicos crecieron de valores que estaban en 10.000 millones de pesos a valores que van a estar este año superiores a los 100.000 millones de pesos, muy concentrados en energía, transporte, etc. Y lo vuelvo a decir, el problema no es los subsidios, sino la evaluación social de los mismos y ver si realmente tuvieron impacto en términos de eficiencia o progresividad distributiva. Y valores de ese nivel ya son casi 4,5 puntos del producto y obviamente afectan también las cuentas fiscales. El tercer problema obviamente era la salida de capitales, el atesoramiento de dólares. Para decirlo, en el año 2011 eran 23.000 millones de dólares. Eso se come todo el superávit comercial, ataca las reservas y salen los depósitos. Y el cuarto problema que se le agregaba era el déficit externo del sector manufacturero. Acá tenemos una estructura productiva que desde el punto de vista de nuestra relación con el exterior es muy superavitaria en el terreno de los recursos naturales y los insumos básicos, pero el sector manufacturero tenía un déficit comercial cercano a los 32.000 millones de dólares. Y este déficit externo se le agregó el déficit externo que viene del sector energético. Esto lo que genera la salida de capitales, el déficit del sector manufacturero, el déficit del sector energético, las transferencias de ingresos por parte de las ganancias de las empresas transnacionales, más los pagos de algunos bonos, daban en el 2011 perspectivas que la cuenta corriente, esta es la relación con el exterior, por primera vez en esta década iba a tener valores negativos. Esto significaba que el tsunami de dólares empezaba a tener restricciones. Creo que acá hubo una sobreexageración de algunos sectores pensando que había una crisis estructural de dólares. Y creo, bajo mi punto de vista, que había un problema de manejo de dólares, pero en un contexto muy distinto con el pasado. ¿Por qué entonces es este crecimiento desmedido de la tasa del dólar blue, el dólar negro, el dólar paralelo? Bueno, primero tratemos de ver el primer elemento. ¿Por qué no hay una crisis estructural de dólares? Porque tenemos precios internacionales espectaculares. Porque el sector público está altamente desendeudado. La deuda del sector público al mercado voluntario de créditos del exterior en dólares son valores insignificantes. Y el sector público tiene reservas. El otro elemento que es muy importante, el sector privado no está endeudado con el exterior y también tiene la acumulación de activos muy importantes. Con lo cual hay manejos para hacer este tipo de cosas. En este contexto había una idea que la ausencia de dólares también afectaba a la gobernabilidad y se fue por el camino del cepo cambiario y la administración del comercio, que recompuso del lado comercial la obtención de dólares, pero generó un conjunto de efectos secundarios muy negativos en términos de una mayor desaceleración del nivel de actividad, frenar la creación de empleo y un serio problema de competitividad para aquellas exportaciones con mayor valor agregado, sobre todo que afectan a las economías provinciales, las frutas, los vinos finos, etcétera, y a las actividades industriales que más queremos desarrollar, aquellas que tienen más contenidos tecnológicos. Se produjo un efecto contrario al que se suponía que apuntaba la medida. Y el punto central es justamente el proceso de inversiones, en donde este proceso de inversiones se desacelera. La foto da buenos resultados, pero lo que tenemos ahí una complicación en términos de la película de las fuentes de crecimiento, que justamente lo que uno quiere es generar empleo, generar inversiones, generar exportaciones con más valor agregado. Ahora, con el dólar pasa algo curioso, porque parece que la historia vuelve a repetirse, porque el gobierno está ahora aferrado y dice que no quiere devaluar, que el tipo de cambio está bien, que es correcto, cuando para muchos sectores está
atrasado, hay un atraso cambiario, del mismo atraso cambiario que se hablaba en la época de Martínez de Oz, en la época de Cavallo. Pareciera ser que los gobiernos se enamoran del tipo de cambio y lo quieren mantener a toda costa y se suman presiones devaluatorias. ¿Por qué está ocurriendo esto? Sobre todo porque este mismo gobierno decía hace no mucho tiempo que el tipo de cambio alto era un pilar de su estrategia. Sí, en realidad ahora el punto central no es cada uno de los instrumentos de política económica o tratar de ver un parche, es un problema de consistencia general. Bajo mi punto de vista, los problemas que tenía la Argentina, que se han agravado, no requieren de una crisis para ser solucionada. La crisis es un mecanismo que se puede lograr en forma muy sencilla, simplemente con una aceleración inflacionaria y con una devaluación del tipo de cambio, y eso lo que genera es una pérdida para todos y al mismo tiempo un mecanismo de pérdidas de ingresos de los sectores de menores ingresos. Claramente la Argentina tiene márgenes técnicos como para tratar de recuperar la confianza, la serenidad y tratar de ver un sendero de crecimiento en largo plazo, pero al mismo tiempo lo que se han generado en estas situaciones en donde no se han enfrentado los temas son precios relativos que no son los más adecuados, aparecen problemas en términos de cuentas fiscales y cuentas externas que tienen menos solvencia de lo que teníamos antes, los problemas energéticos, la existencia de estos tipos de cambios múltiples y brechas que complican y que obviamente dan una situación de río revuelto. El río revuelto es muy favorable para obtener ganancias de corto plazo, pero muy poco razonables para pensar en generar riquezas en el largo plazo. Claro, porque además una paradoja es que estos altos precios internacionales hacen que el sector muy eficiente del agro en la Argentina pueda, como se dice, bancarse un tipo de cambio atrasado mucho más que antes, mucho más que con una soja a 200 o 300 dólares. Pero sectores industriales, de las economías regionales, los nuevos servicios, turismo, etcétera, que son muy sensibles al tipo de cambio, no pueden hacerlo. Entonces se da, allí hay una situación nueva en que un sector dice, bueno, mejor tener un tipo de cambio más alto, pero con esto estoy bien porque la soja vale una fortuna, pero otros sectores que empiezan a sentir el atraso cambiario muy fuertemente en sus resultados. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, definitivamente, y por eso en la situación actual tenemos una muy alta heterogeneidad. En el mercado doméstico la gente esperaba una crisis más profunda. Dejamos de crecer, nos desaceleramos, pero no fue que estábamos del 8 y nos fuimos al menos 8, sino que bajamos a valores del 1, del 2, pero básicamente nos desaceleramos arriba de la montaña. Y esto tiene que ver que el mercado doméstico en estos años prácticamente se ha duplicado y es un colchón de amortiguación muy fuerte. ¿Por qué se duplicó? Porque se crearon 4 millones de puestos de trabajo y porque en principio por el sector formal y después también por algunos sectores informales, a partir del 2006-2007 comenzó a mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Con lo cual hay más gente trabajando y a esto se le agrega mejores salarios, la masa salarial es el doble de la que teníamos 6 o 7 años atrás. A esto se le agrega de que el gobierno tiene un conjunto de políticas y de instrumentos que es un colchón de protección mayor que antes. A fin de mes el gobierno da 13 millones de cheques, entre empleados públicos, jubilados, que ha aumentado un par de millones de ellos, y los programas de asistencia social. Y esto también genera un mecanismo importante para el mercado doméstico. Simultáneamente el mecanismo de financiamiento fue una expansión monetaria con tasa de interés negativa, es decir, menor de lo que son la aceleración de los precios, y esto ha dado indicaciones de que es preferible consumir ahora, en donde no hay mecanismos de ahorro que protejan a este dinero que la gente tiene y también está prohibido el atesoramiento en divisas, y esto da una expansión del consumo realmente significativa. Con lo cual, si uno dice, bueno, el año pasado los coches no aumentaron, pero se venden, no sé, 750.000 autos, cuando históricamente se vendían 300.000. Se venden 1 millón de heladeras, cuando históricamente se vendían 200.000 heladeras. Frente a esto, lo que vamos a tener es un mercado doméstico que tuvo un colchón de amortiguación muy fuerte. En este segundo trimestre del año es el mejor trimestre que vamos a tener, con lo cual el nivel de actividad se está recuperando básicamente por
la buena cosecha, los buenos precios y las ventas récord de autos que tenemos en estos momentos. Bueno, ¿dónde nos vamos a estacionar? Ese es otro problema. Bastante tranquilizador. En el minuto que nos queda, ¿se puede bajar la inflación sin entrar en recesión o sin enfriar drásticamente la economía? No, definitivamente. Y esto, la enseñanza del resto de muchos de los países de América Latina y los países en desarrollo nos demuestran que se pueden hacer programas articulados, no ortodoxos y que básicamente tienden a disminuir las expectativas inflacionarias. Y esto es uno de los desafíos como para poder recuperar justamente la normalidad y la mayor confianza. Y en este momento aparecen, obviamente, las mayores dificultades en lo que mencionabas antes, que son las exportaciones regionales y los productos con más valor agregado, que hay una pérdida de competitividad que se asocia con un mundo que está mucho más competitivo en estos sectores y en donde cada vez hay países que producen más, mejor y más barato con tipos de cambio que los apoyan muy favorablemente. Excelente. Bueno, Bernardo Kosakov, muchas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, esto fue Asuntos Públicos hasta el jueves que viene.